Hola a todos y bienvenidos a este primer episodio gaming que sé que muchos estaban esperando. Para esta primera parte haré una comparativa de rendimiento de juegos que ya había probado anteriormente en el MacBook Air con M1 con su rendimiento actual en este MacBook Pro con el M1 Max más potente. Veremos si está a la altura de una PlayStation 5 como dicen, pero lo veremos luego de la intro. ¡Comenzamos! Ha llegado el momento de ver el rendimiento que nos da este M1 Max en el apartado del gaming, y para ello he seleccionado 3 juegos de la biblioteca de Steam que funcionan nativamente en el Mac, que será el Tomb Raider, el Elder Scrolls Online y por último el Dying Light. Quizás estén pensando que este M1 Max, que es el más potente de todos con 64 GB de RAM, contra simplemente el M1 con solo 8 GB de RAM y dentro de un MacBook Air que no tenía ventilación, sea una competencia un poquito desequilibrada. Pero ahí está un poco la gracia de este episodio, ver si realmente la diferencia que hay es tan abismal como debería. ¿Quién nos dice que quizás nos llevemos alguna sorpresita? Sepan de paso que estoy preparando un episodio entero donde les mostraré mi experiencia instalando, configurando, problemas que he tenido y rendimiento final que obtuve utilizando la aplicación Crossover para jugar al GTA V en este Mac, que como sabemos no es un juego que pueda funcionar nativamente en macOS. Y luego de este episodio tengo pensado hacer un tercer episodio que ya sea exclusivo de este Mac con el M1 Max, donde les traeré todos los juegos que me pidan debajo en la cajita de comentarios, ya sean nativos o con crossover, así que déjenme su comentario para que yo sepa qué juegos les gustaría ver en ese episodio final. Ahora sí, continuamos con lo que nos trae a este episodio y vamos a hacerlo con el Tomb Raider. Y la idea es probar un poco el juego, qué FPS obtenemos, probarlo en la calidad gráfica media y luego quizás en la más alta o ultra o la más alta posible, y finalmente comparar los resultados que obtenga en este M1 Max con los que obtuve en aquel episodio viejo en el M1. Bueno, aquí estamos ya dentro de este Tomb Raider. Podemos ver en la esquina superior izquierda el contador de FPS. Estamos en la zona similar a la que lo dejamos en la antigua prueba que hicimos con el M1. Y vemos que en este mismísimo momento estamos entre unos 70 a 80 FPS. Bastante bien de momento. La verdad que se ve bastante bien. No recuerdo si se veía así de bien en el M1. Sí que se veía muy bien, pero aquí creo que tenemos un nivel de detalle un poquito más allá. Y vamos a ir a chequear la configuración gráfica. Aquí ya podemos ver, bueno, en resolución tenemos la resolución que es la de esta pantalla de 14 pulgadas, de 3024 x 1964. Aquí en tasa de refresco sabemos que automáticamente lo ha puesto en la opción de 120 Hz. Vamos a ir a las avanzadas y aquí podemos ver que automáticamente ya está todo en alto, ultra. Algunas cositas están en normal, podemos ponerlo en ultra. Esto lo vamos a activar. Bueno, lo vamos a dejar así de momento. Calidad del pelo, bueno, cambiámoslo ahí, que imagino que será más. Ya lo vemos, los FPS han caído hasta unos 50. Ahí anda, oscilando en los 50 FPS, pero estamos jugando al máximo posible de calidad gráfica. Los FPS la verdad que están bastante bien. No llegan a 60, pero si quisiéramos 60 podríamos simplemente volverlo a lo que teníamos recién. Si en las avanzadas bajaríamos simplemente esto y le quitaríamos esta opción, quedaría desactivado y lo demás lo podemos dejar así en ultra y alto. Y al volver ya vemos que el juego nuevamente sube hasta los 78, entre los 70 y 80 FPS. Podríamos llegar a los 120, eso también lo podemos chequear. Vamos a las opciones gráficas y podríamos bajarle un poco lo que está en ultra a alto o a normal. Probemos ahí, volvemos al juego y efectivamente ahí llegamos a los 120 FPS. Un poco a costa de la calidad gráfica, pero sí, como vimos, que podemos jugar prácticamente con todo a full a 70-80 FPS por segundo, que está bastante bien. Vamos a pasar a controlar rápidamente la temperatura del Mac, como sí que hicimos en otros videos anteriores. Tiende a tener una temperatura un poco más
elevada que el M1, a pesar de que sí que tenemos ventiladores y demás. Pero claro, este chip, al ser más potente y darnos estos resultados, imagino que también será a costo de un poco más de temperatura, aproximadamente unos 42-43 grados, que de momento tampoco es muy preocupante. Vamos a parar acá y vamos a pasar a ver la comparativa entre esta versión y estos resultados con el M1 Max, con lo que obtuve en aquellas pruebas que le hice en el MacBook Air con el M1. Comenzamos con el mayor número de FPS alcanzados. Tenemos el M1 en configuración normal, llegando hasta un pico de 70 FPS aproximadamente, y el M1 Max, esa configuración personalizada que hicimos con las texturas en ultra y algunas cosas en alto y otras en normal, alcanzando 120 FPS muy estables. Y ahora en la configuración más alta que le pusimos a cada uno, el M1 estando en alto, logrando un poco menos de FPS que recién, y el M1 Max con todo en ultra. Y aquí podemos ver en este gráfico un poco los resultados, teniendo un pico de 120 FPS para el M1 Max en la versión personalizada y de entre 75 y 90 poniendo los gráficos en ultra. Y en el caso del M1, para mantenerse por encima de los 60 FPS, lo hemos dejado en alto sin llegar a ultra, y hemos logrado un poquito mejor resultados bajándolo a normal. Ahora continuamos con el siguiente, que será el Elder Scrolls Online, uno de mis juegos favoritos, y seguiremos con la comparativa dentro de los mismos parámetros que hicimos con el Tomb Raider. Bueno, y ahora sí, aquí estamos dentro de este Elder Scrolls Online. Esta vez podemos ver los FPS debajo a la izquierda, en la esquina de abajo a la izquierda, y vemos que de momento está alrededor de unos 70-90. Empezamos similar al Tomb Raider. Vamos a andar un poquito más para que se estabilice un poco, a ver si logramos sacar un número más concreto, pero de momento va ahí, oscilante entre unos 70 y algo y unos 90, con algún que otro tironcito, pero de momento va bastante bien. Bueno, aquí me he venido fuera de la ciudad, vemos que los FPS sin hacer nada han subido y sobrepasado los 100. Vamos a ver si encontramos algún enemigo por aquí. A ver si podemos forzar un poco al juego. Aquí tenemos uno. Vemos que han caído un poco de nuevo debajo de los 100, pero de momento está bastante bien, podríamos decir. Bueno, vamos a ir a chequear la configuración rápidamente. Vamos a los settings. Bueno, vemos que tenemos aquí, tenemos todo por defecto. Yo todavía no he modificado nada, todo alto, a excepción de esto que está en medium. Y acá tenemos, bueno, los rayos y demás, está todo activado. Así que vemos que tenemos la calidad. Esta no sé si lo podemos subir más. Podemos subir un poquito más, lo vamos a poner en high. Vamos a ver si la textura no se puede subir más. Esto sí, la calidad de los gráficos podemos ponerlo en ultra. Bueno, y aquí estamos nuevamente con los gráficos en ultra. La diferencia se puede apreciar apenas, no tanto. Lo pasamos de alto a ultra. En los FPS vemos que de 90 y tantos 100 que estábamos consiguiendo, ahora está en una media de entre 80 y 90. Sigue estando súper bien. Vamos a hacer como en el Tomb Raider, tratar de llegar a los 120. Así que vamos a tocar un poco más los parámetros aquí. Esto quizás lo pongo en alto, pero por ejemplo las texturas y digamos las sombras las pongo en medium. Vamos a ver si así ya alcanzaría. Y aquí regresamos y los FPS ya vemos que sí han dado un salto bastante grande en comparación a lo que estábamos recién en ultra, pero no llegamos a 120, pero estamos ahí casi. Quizás si le modificáramos algún parámetro extra sí que terminaríamos llegando finalmente, pero la verdad que el rendimiento es muy bueno. Vamos a pasar ahora a hacer la comparativa con el resultado que obtuvimos en el M1, pero antes también quiero chequear la temperatura del Mac. Seguimos más o menos en la misma temperatura. Este es un termómetro que sirve para objetos, no es lo ideal para hacer esto, pero por lo menos podemos darnos una idea. Ha bajado incluso un poco en relación al Tomb Raider que probamos recién, porque es la primera vez que escucho al ventilador de este Mac funcionar. Voy a ver si puedo acercar el micrófono, a ver si se siente. Es prácticamente imperceptible, pero sí que lo tenemos. Otra cosita que me gustaría hacer antes de pasar a ver la comparativa con el M1,
que vamos a chequear la aplicación de eStats que tengo por aquí para ver un poco los consumos. Y aquí vemos que tenemos memoria RAM activa, que el sistema está usando 3,61 GB de los 64 que tiene, pero que todavía tenemos unas 37 GB libres. Y en cuanto a la CPU que tenemos por aquí, prácticamente no se está moviendo un pelo a este M1 Max, con el Elder Scrolls ahí funcionando en segundo plano. Ya que vemos que tenemos inactiva un 82% aproximadamente del procesador. Aquí podemos ver también un poco esta barra de lo que nos indica la memoria por un lado y el procesador por el otro. Cuando lo comparamos con el M1, aquí vemos que prácticamente el M1 Max triplica al M1 en FPS conseguidos en algunas ocasiones. En los gráficos por defecto, altos para el M1 Max y también alto para el M1, pero sin sombras ni auto-aliasing, tenemos entre unos 85 y 100 FPS para el M1 Max y entre 45 y 50 para el M1. Si queremos alcanzar el mínimo de 60 en el M1, entonces ya será necesario bajar los gráficos a medium. Y para alcanzar los 120 en el M1 Max podemos mantener los gráficos en alto, pero sí que tendremos que bajar algunos parámetros como las sombras y las texturas a medium. Aquí en este gráfico podemos ver más claro todo y ver cómo en algunas situaciones el M1 Max triplica al M1. Por ejemplo, jugando en Ultra en el Max alcanzaba picos de 90 FPS, cuando en el M1, estando solamente en alto, sí que oscilaba entre los 30 y 40. Notable diferencia en este Elder Scrolls. Y para terminar, ahora le toca al turno, como les había dicho en la introducción, a Dying Light. Así que vamos, 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 vamos. Bueno, ahora sí estamos aquí dentro del Dying Light, el último juego que probaremos. Ya la primera impresión es bastante buena. Recuerdo que al M1 al inicio le dio un poco de fatiga correr este juego. Se veía con bastante dientes de sierra, que debo decir que todavía se ve así. Pero vemos los frames por segundo que están clavados en 120. Vamos a salir aquí fuera para ver un poco cómo se ve. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir directo a las opciones, a cambiar un poco, a ver qué está sucediendo. No tiene límite de FPS, pero vemos que está media, baja, baja. Bueno, esto lo vamos a pasar a alto. Efectos de grano, sí, sí, sí. Calidad de texturas, otra vez no se puede modificar, está ahí en media. Bueno, los dientes de sierra ha mejorado un poco, pero no demasiado. Los FPS han caído un poco, pero prácticamente nada. Otra vez estamos ahí alrededor de los 120. Yo sé que esta no es la zona quizás mejor para probar con este juego, pero por lo menos para darnos una idea y compararlo directamente con el M1, que es la misma zona que probamos en aquel entonces. Vamos a ver si no olvidé nada más aquí que se pueda tocar. Parece que no tenemos opciones avanzadas o algo así. La resolución también está fija en ese 1440 x 960, no puedo llevarlo a la resolución máxima de la pantalla, y más que lo que está puesto aparentemente no se puede. Así que sabemos que no hay muchísima diferencia, por lo menos en lo que permite el juego, pero sí que tenemos arriba de 100 FPS, aunque lo pongamos en alto, en todo alto, vemos que está ahí orillando a 120. Vamos a proceder entonces directamente a ver la temperatura del Mac, que no sea ni inmutado, y a la comparativa directa con el M1. Aquí tenemos poco para comparar, la verdad, ya que no se puede configurar demasiado el aspecto gráfico de este Dying Light, al menos aquí en el Mac, pero tenemos que ambos juegos en calidad media-baja nos dan unos 120 FPS estables para el M1 Max y unos 60 un poco oscilantes para el M1. Al subir la calidad a alta, el M1 Max baja apenas el rendimiento, consigue oscilar entre los 100 y los 120 FPS, y lo mismo pasa en el M1, que baja hasta unos 38-45 FPS. Pero en este caso dejé en baja la calidad del follaje, así que quizás hubiera bajado un pelo más. Nuevamente aquí podemos observar todo un poco más visual en este gráfico que he preparado. Y podemos ver que nuevamente el M1 Max duplica y hasta triplica en algunas ocasiones al M1. Vamos a controlar la temperatura rápidamente. Vemos que hay un pequeño aumento, nos estamos moviendo entre los 40 y los 43 grados. Ahora sí que ha llegado un poquito hasta los 44.
Vale también la aclaración que sí que puedo sentir el ventilador, que todavía está funcionando, y que también todas estas pruebas las he realizado una detrás de la otra, por la que estuve bastante tiempo hasta llegar a este Dying Light y de uso continuo. Y también, como ven, todas estas pruebas las he realizado siempre con el Mac valiéndose de su propia batería y no conectado a la corriente. Bueno, la conclusión creo que ya está bastante clara en los resultados. El M1 Max justifica bastante su existencia y también su precio. En casi todas las situaciones duplica o incluso en ocasiones muy puntuales triplica los resultados que obtuve anteriormente en el M1. Aunque esto no desmerece para nada al M1, que ya demasiados buenos resultados nos han dado, considerando por un lado su precio y por otro el hardware en donde está metido, ¿no es cierto? Un Mac totalmente cerrado, sin ventilación ni nada. Si bien sigo pensando que Windows sigue siendo mejor lugar para todos esos gamers más exigentes, pero la idea de este episodio era ver hasta dónde puede dar de sí este M1 Max y qué tanto mejor es en relación al M1, y los resultados están a la vista. Luego cada uno tendrá sus opiniones al respecto, pero yo sí que creo que es un gran paso adelante en este tipo de procesadores para Apple. Además que era algo muy necesario que exista, no solamente para el gaming, me atrevo a decir especialmente para profesionales, ¿no? Que necesitaban un procesador que sea pura potencia bruta, como es lo que ofrece este M1 Max. Y hasta aquí este primer contacto gaming con este M1 Max. Recuerden que se vienen episodios muy interesantes y que también me pueden hacer saber debajo en la cajita de comentarios qué juegos quieren que pruebe en ese episodio final que tengo pensado hacer. Y si de paso me dejan un buen like y se suscriben, tampoco me enojo. Guiño, guiño, guiño. Yo por el momento me despido, soy Luciano, esto es Luchotech y nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta luego!